La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto para mí compartir con cada uno de ustedes una reflexión a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. Centrémonos en la familia y en el matrimonio. Voy a compartir esta reflexión en torno a el matrimonio y la familia, plan de Dios. O sea, Dios es el que ha creado el matrimonio, Dios es el que crea la familia. Esa conciencia de fe debe de llevarnos a valorar profunda y verdaderamente tanto el matrimonio como la familia. Hoy estamos ante una situación social muy delicada porque hay ataques directos contra el matrimonio y la familia. La ideología de género, toda esta cultura de muerte que se favorece desgraciadamente el aborto, las relaciones a nivel elevadas a nivel de vida de pareja entre mujer con mujer, varón con varón. O sea, toda esta distorsión pasa una factura a nivel social, por supuesto que sí. Por eso es necesario recobrar ese sentido de conciencia que tanto el matrimonio como la familia tienen un origen divino. No es una acción puramente humana, no es una decisión puramente de un hombre y de una mujer, sino que es la intervención de Dios en la vida de la humanidad. Y por eso el libro llamado Biblia, la palabra de Dios, nos enseña desde el primer libro, el libro del Génesis, cómo Dios piensa en la vida, cómo Dios piensa en la existencia del ser humano, a tal grado, por ejemplo, que usted lo puede leer en el libro del Génesis, el capítulo 1, versículos, por ejemplo, 25 y 28, cuando dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios con estas palabras, sean fecundos y multiplíquense. O sea, Dios piensa en la vida del ser humano, así como creó a los animales, así como creó las plantas, la naturaleza. También Dios piensa en alguien que va a gobernar esta creación, en alguien que va a administrar esta creación. Y piensa tanto en el hombre como en la mujer. Me gusta mucho cuando dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. O sea, necesitamos recuperar urgentemente ese sentido de que somos imagen de Dios, que no somos un accidente de la vida. Y eso se tiene que trabajar en la familia. Ese punto se tiene que trabajar en el matrimonio también. ¿Por qué? Porque la familia nace, la familia crece, la familia se fortalece a través del vínculo primario que es el matrimonio. Hoy, desgraciadamente, existen realidades desafiantes como ser las madres solteras, los padres solteros. Entonces, estos desafíos donde a razón de la migración, por poner un ejemplo, los hijos quedan bajo la custodia de un tío, de un primo, de una abuela o de los abuelos, todas estas realidades que atentan y que tienen el propósito, desgraciadamente, de desintegrar la familia. Entonces es fundamental valorar el matrimonio. El matrimonio es una experiencia no solamente a nivel de convivencia entre un hombre y una mujer. El matrimonio tiene que ser establecido como un proyecto de vida. Por eso el texto que acabo de leer plantea el hecho que dice que el hombre, que creó Dios al hombre y la mujer y los bendijo Dios con estas palabras, sean fecundos y multiplíquense. O sea, el dinamismo del matrimonio le da sentido a la vida de familia. Si nosotros como matrimonios, quizás ustedes están en lo que se llama unión libre, quizás son un matrimonio no sacramentado, significa no casados por la Iglesia Católica, pero son un matrimonio. Lo esencial de esto es entender que en la medida que nosotros construimos una relación conyugal fuerte, una relación conyugal sólida,
en esa medida también se va desarrollando el sentido de integración a nivel de la familia. O sea, hay un efecto en el núcleo familiar. Está comprobado, los estudios no lo niegan, que tiene más grandes desafíos un ser humano, un hijo o una hija, que ha nacido en una familia donde solamente está la figura materna o solamente está la figura paterna, en comparación a donde prevalece la figura tanto materna y paterna presentes en la convivencia familiar. Por eso es necesario saber ver que Dios da el don de la vida. Dios nos da la gracia de la existencia para poder entonces desarrollarnos plenamente en nuestra vida. Tanto el matrimonio como la familia, y esto es básico saberlo, entender, está conformada por personas. Cuando digo que está conformada por personas, significa que ninguna persona, miembro de nuestra familia, ni mi cónyuge, es un objeto, sino que son seres humanos. Seres humanos que nos van llevando a entender esa dinámica, nos van ayudando a humanizarnos a nosotros también. Por eso el matrimonio, la familia, son como esas experiencias escolares, académicas, que nos van haciendo entender como mínimo el hecho de que todos tenemos igual dignidad porque somos personas. Y esto es clave entenderlo. Muchas veces se mancilla, se hiere, se ofende la dignidad de un cónyuge, la dignidad de un papá, de una mamá, de un hijo, de una hija, de un abuelo, una abuela. Entonces todos somos iguales en dignidad. Luego también el hecho que tanto el matrimonio como la familia vamos adentrándonos a una experiencia fundamental y es el asumir responsabilidades, el asumir roles. Por ejemplo, en el matrimonio ambos tenemos roles específicos, ambos debemos de sentarnos y definir cuáles son los roles de los dos, y en la familia cada miembro de esta familia debe también interpretar que en esa convivencia saludable, que es a lo que aspira Dios en nuestras familias, podamos todos asumir responsabilidades que de una u otra manera vienen a contribuir a una vida más estable, a un fortalecimiento de los vínculos. Por lo tanto, tengo que hablar de deberes. Tanto en el matrimonio como en la familia hay deberes. Ese es el plan de Dios. Si usted lee, el Señor, capítulo 1 del libro del Génesis, versículo 28, y lo bendijo Dios y dijo con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense. Y más adelante, y llenen la tierra y sométanla. Manden en los peces del mar y las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. O sea, hay deberes que cumplir. En la familia, por ser una comunidad dinámica, todos los miembros de la familia estamos llamados a desarrollarnos, estamos llamados a profundizar no solamente los vínculos familiares, sino también el asumir responsabilidades, el asumir deberes, pero el asumir las responsabilidades o los deberes debe de hacerse con alegría, debe de hacerse con mucha fuerza, con mucha alegría, porque somos una familia, y por ser una familia debemos de procurar al máximo vivir en esa complementariedad los unos con los otros. Hay que saber interpretar por qué Dios crea la familia. Porque Dios mismo es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una familia. Dios ha creado al ser humano y lo ha creado en esas dos dimensiones muy lindas que dice el libro del Génesis: imagen, semejanza. O sea, cada uno de nosotros necesitamos como replantear el autoconcepto que tenemos, el concepto que tenemos sobre matrimonio, el concepto que tenemos sobre familia. ¿Por qué? Porque vitalizar esa dimensión, ese ser imagen y semejanza de Dios, implica hacer un replanteamiento de nuestras conductas, hacer un replanteamiento del manejo de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a ver a mi esposa, a Rebeca, como imagen y semejanza de Dios, o a cada uno de nuestros hijos,
o a nuestro yerno, a nuestras nueras, o a nuestros nietos, a mi madre, a mis hermanos, y el resto de los familiares, desde esa perspectiva de imagen y semejanza, voy a establecer un principio de respeto, de admiración, de acompañamiento. Entonces, me va creando una actitud más empática, más solidaria, más en apertura hacia el otro. También este Dios, que es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo dirá bien el Evangelio la primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 8, en ese concepto tan maravilloso que Juan establece sobre Dios. Dios es amor. Por lo tanto, a nosotros el Señor nos hace un llamado al amor. La primera escuela de afectividad es la familia. Por lo tanto, los primeros maestros de afectividad somos papá y mamá. En ese ámbito conyugal, nosotros necesitamos hacer una revisión seria, respetuosa, de cómo estamos funcionando afectivamente nosotros dos como pareja. ¿Cuáles son las manifestaciones de afecto? ¿Cómo manifiesto yo mi amor hacia mi cónyuge? O sea, son preguntas lógicas y sencillas, porque Dios es una comunidad de amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Jesús dirá, yo y el Padre somos uno. O sea, esa comunión de amor tenemos que llevarla, tener el propósito de hacerla presente y promover esa comunión de amor en el hogar. Y los primeros promotores a través del ejemplo somos papá y mamá. Que nuestros hijos admiren cómo nos amamos, cómo nos respetamos, cómo nos apoyamos, cómo nos valoramos, cómo nos involucramos uno en la vida del otro y vamos desarrollando una potencialidad maravillosa llamada matrimonio. Por eso también ese llamado al amor tiene que ser al mismo tiempo una exigencia clave, fundamental, de cómo revelar ese amor en el núcleo familiar. No basta el que como matrimonio nos tomemos de las manos, nos apoyemos el uno al otro, sino también el sentido, cómo revelo ese amor a mis hijos, cómo revelo este amor a mis padres, cómo revelo este amor a mis hermanos, a mis abuelos o a quien sea. Por eso es importante entender que el matrimonio como la familia no es un invento humano, no. Eso es lo que nos hacen o pretenden hacer creer esta ideología de género, donde impera más el sentido humano que el sentido divino. Por eso estamos en una sociedad que está buscando descartar los principios de la fe cristiana. Y ahí hay que prestarle atención. Por eso es fundamental revisar un poco nuestra vida, nuestra manera de cómo convivimos como pareja, cómo convivimos como familia. Hacer un examen de conciencia en este sentido es saber entender que el fundamento de la vida familiar es el matrimonio. Ahora, ¿podrá alguien escribirme o preguntarme, hermano, pero qué pasa? Porque yo soy una divorciada, soy un divorciado, porque soy viudo, viuda, porque pues no me casé, pero tengo X cantidad de hijos. Bueno, el plan original de Dios es el hecho del que el fundamento es matrimonio. Ahora, Dios, como buen arquitecto, va mejorando o va viendo cómo interviene en nuestra vida para poder favorecer nuestra existencia. Lo que se llaman hoy familias monoparentales, que es cuando solamente está solo está mamá o solo está papá, llevando esta familia. Entonces, es necesario verificar un poco el hecho de que hay que fortalecer ese sentido de familia, ese sentido de matrimonio, entendiendo que es fundamental tanto el matrimonio, que viene a generarle un sentido más profundo a la existencia familiar. Pero también hay una característica esencial, fundamental, necesaria, y es que tanto el matrimonio como la familia requiere un factor muy maravilloso que nos revela la Santísima Trinidad, y es la comunión. Ese sentido de
de compartir la vida, de relacionarnos, de interactuar sanamente, positivamente. O sea, ¿qué pasa cuando un matrimonio pierde la comunión? Cuando un matrimonio pierde la comunión significa que todo se ha debilitado. No somos capaces de dialogar, no somos capaces de sostener una relación estable, no somos capaces de revelar manifestaciones afectivas y por eso lo primero que se cuestiona es el amor. ¿Me amas? He escuchado a tantas parejas que Dios me ha permitido brindarles un proceso de acompañamiento porque han estado en alguna situación crítica en su relación, que lo primero que pregunta, ya sea la mujer o ya sea el hombre, a su pareja es, ¿me amas? Y quizás la otra persona está herida, está frustrada, está dolida y no tiene en ese momento, no tiene la capacidad de responder. Y yo tengo que intervenir y hacerle ver a la persona, mire, en este momento esa pregunta no es lógico hacerla. No es lógico hacerla porque están en un condicionamiento donde ha habido gritos, donde ha habido infidelidad, donde ha habido indiferencia, donde se han ofendido, se han faltado el respeto. O sea, no se puede responder desde las emociones, darle respuesta a una pregunta tan trascendental. Hay que trabajar un poco más en esto para más adelante, pues responder esa pregunta. Lo mismo con los hijos, lo mismo a nivel familiar. La comunión se nos ha debilitado en la familia. Le echamos la culpa al teléfono celular, le echamos la culpa al internet, le echamos la culpa a la televisión, le echamos la culpa a la computadora, le echamos la culpa a las redes sociales. Las redes sociales y el resto no tienen nada de culpa, somos nosotros. Somos nosotros los que decidimos qué tan importante es para mí afianzar esta relación con esta persona que quizás la tengo a mi lado, que afianzar la relación con esta persona que está a miles de kilómetros de mi lado. O sea, la comunión se fortalece en la medida que yo tomo conciencia de valorar a las personas que están a mi entorno. A mí me impresiona mucho, se lo digo sinceramente, cómo Jesucristo tiene esa conciencia vital maravillosa de valorar la importancia tanto del Padre como el Espíritu Santo. Por eso también es hermoso cuando el catecismo de la Iglesia, que aquí lo tengo en mis manos, el catecismo, en el numeral 2203, numeral 2203, dirá lo siguiente: al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de una constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad. Para el bien común de sus miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes. Numeral 2203 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, todos estos derechos, estos deberes, estas responsabilidades, todo contribuye ¿a qué? A la comunión, a la comunión, a la manera como nosotros fortalecemos tanto el vínculo conyugal como el vínculo familiar. Por eso es importantísimo esto. Dios, o mejor dicho, las matemáticas de Dios son maravillosas, sí. Multiplica, podemos ver en los evangelios. Imagínate, dos personas que nos convertimos en uno y nos multiplicamos. Esa es la matemática de Dios en el aspecto matrimonio y familia. Dos, nos convertimos en uno y nos multiplicamos. Rebeca se llama mi esposa. Y yo, somos dos personas que nos hemos convertido en uno, nacieron 4 hijos y ahora hay 4 nietos. Nos multiplicamos. Creo que es válido pensar un poco el hecho de que este sentido de multiplicar no significa también, no tanto en la cantidad de hijos, sino también en la calidad de relación. La calidad de la relación, cómo nosotros sustentamos esta comunión
en relación con nuestros hijos, cómo nosotros valoramos la existencia de cada miembro de nuestra familia. Por eso es fundamental pensar un poco en nosotros y darnos cuenta que la iglesia tiene algo que mostrarnos, algo que decirnos en relación a la familia, al matrimonio. Numeral 2202 del Catecismo. Vuelvo al Catecismo. Numeral 2202. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Aquí es claro, un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Se impone a ella, se la considera como la referencia normal en función de la cual debe ser apreciadas las diversas formas de parentesco. O sea, nada ni nadie por sobre la familia. Ese sentido de ser familia implica también reconocer al otro, el valor del otro, la riqueza del otro. Por eso, tanto el hombre como la mujer debemos de saber interpretar que hemos sido creados para la convivencia, no tanto para competir, no tanto para disputarnos quién es más inteligente, quién es más fuerte, quién es más sabio. No, es para complementarnos, porque en la medida que un matrimonio aprende a complementarse, enriquece la vida familiar. Cuando aprendemos a fortalecer la comunión desde el respeto, desde una escucha atenta, desde un buen sistema dialogal, desde la capacidad de perdón y reconciliación, desde el hecho que colocamos a Jesucristo como Señor de nuestro matrimonio y de nuestra familia, por ende entonces los frutos van a ser maravillosos en la medida que somos coherentes a la fe que profesamos. Cada uno de nosotros hoy debemos de hacer una reflexión. Si Dios, por ejemplo, ha creado el matrimonio, tenemos que aprender a ver tanto el matrimonio y la familia en el plan de Dios. O sea, no somos un accidente. Tu matrimonio, tus hijos, tu rol de mamá, de papá, de hermano, no es un accidente. Es una oportunidad para aprender muchas cosas. Es una oportunidad para dar una mejor versión de tu propia persona a estos seres que llevan tu propia sangre o que quizás no llevan tu propia sangre, pero hay un sentimiento de fraternidad, un sentimiento más profundo. Por eso cada uno de nosotros tenemos que aprender a valorar la existencia del otro, empezando en el núcleo familiar. ¿Por qué tenemos una sociedad violenta? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay manipulación? Porque la familia, desgraciadamente, ha ido debilitándose el sentido de comunión. Dialogamos menos, compartimos menos. La interacción basada en el respeto, la fraternidad se ha debilitado. Es increíble cómo hay familias que se acostumbran a aspectos nefastos. Voy a poner ejemplo. El grito, la palabra ofensiva y grosera. O sea, es triste y a mí me toca escuchar personas en el vecindario que gritan, que le dicen a su hijo, a su hija, estúpido, estúpida, pero a grito abierto, burro, torpe, imbécil. O sea, entonces, y uno ve que estos niños van creciendo bajo la cultura del grito y del insulto, de la ofensa, y también lo van repitiendo. Entonces vamos normalizando el ofender la dignidad del otro. Hay cosas que desgraciadamente en los núcleos familiares lo ven como algo normal. El insulto, la ofensa, la palabra vulgar, la indiferencia religiosa, tantas cosas, ¿no? Entonces, entender esto, que el matrimonio y la familia en el plan de Dios es armonizar, es crear el sentido de la existencia valorándola. No hay ningún hijo es un accidente sexual. En otras palabras, ningún ser humano es un accidente sexual. Piensa un poco en esto, medita en esto y vamos a orar. Señor, te damos gracias por el matrimonio y la familia. Te rogamos, Señor, que nos ilumines y nos guíes para que tengamos la capacidad de saber discernir y fortalecer tanto la comunión matrimonial como la comunión familiar. Padre, colocamos en tus manos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra convivencia y que en tu gracia
podamos nosotros vivir plenamente nuestra vocación como matrimonios y como familia. Virgen María, San José, intercedan por cada hogar, por cada matrimonio, para que acojamos a Jesucristo y sea el Señor de nuestra vida. Todo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.